¿Por qué la democracia es un invento tan extraño y antiintuitivo? ¿Cuál fue el descubrimiento que hicieron los griegos y que los llevó a crear la democracia? ¿Qué gran problema querían resolver con esa creación? El filósofo Bernardo Toro propone 6 principios básicos de la democracia para construir de forma colectiva un orden social en el que todas y todos podamos vivir y ser felices. En este primer episodio, Bernardo Toro nos habla sobre las ideas que dieron origen a la democracia en la antigua Grecia y nos cuenta el principio de secularidad. Esto es surrealismo. Relatos que cuentan nuestra forma de ver el mundo. El mundo está viviendo en este momento muchas preguntas sobre la democracia. Vamos a hablar quizás de por qué la democracia es tan importante, no para el continente, sino para la historia de la humanidad, porque es uno de los inventos más extraños y más innovadores y más disruptivos, como se dice hoy, en la forma de cómo los seres humanos podemos estar juntos y gobernarnos. La democracia nació en Grecia y es un invento genuinamente de los griegos. Antes de los griegos esta concepción de cómo estar en el mundo no existía. Y ellos la inventaron para resolver un problema que les molestaba mucho. La pregunta es, ¿cómo evitar los tiranos? Esa era la pregunta griega. ¿Cómo evitar los tiranos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que pensar? ¿Cómo hay que organizar el mundo para evitar los tiranos? Y en esa cultura de conversación que tenían los griegos, como dice un historiador, Tomby, los griegos lo inventaron todo porque conversaban mucho. Conversando y conversando fueron construyendo los elementos fundamentales de la democracia. Vamos a hablar del primer elemento que los griegos descubrieron para poder seguir pensando en la democracia, la primera forma de ver las cosas. Eso lo podríamos escribir en un graffiti que dice de la siguiente manera, pensando en el tiempo, hace 2500 años, en Grecia. El orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. Digamos, esta fue la frase graffiti que usaron los sofistas para llamar la atención sobre un problema muy importante que los griegos tenían que solucionar. Repito la frase, el orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. En ese momento los griegos creían en la otra vida, creían en los dioses y que los dioses gobernaban la vida de los seres humanos. Que los seres humanos eran objeto del deseo y de la voluntad de los dioses. Por eso creían en el destino. O sea, un dios podía decir, Mercurio diría, Bernardo tiene que dar conferencias. Entonces, yo pequeño trataría de estudiar matemáticas, terminaría dando conferencias. Trataría de ser astronauta, terminaría dando conferencias. ¿Por qué? Porque Mercurio lo decidió sobre mí. ¿Sí? O sea, alguien fuera de mí decide en qué consiste mi vida y mi futuro. Eso se llama destino en el concepto griego, que todavía mucha gente cree en el destino. Entonces, lo primero que los griegos van a hacer es aceptar que el destino no existe. Y por eso formulan el primer principio de la democracia, que llama el principio de secularidad. ¿Qué quiere decir? Las cosas que suceden en una sociedad solamente dependen de las personas que estén en esa sociedad. No hay nadie por fuera de la sociedad que esté tratando de hacer que las cosas sucedan de determinada manera. Esto era muy importante porque los griegos lo que están diciendo es, si tenemos guerra no es un problema de los dioses, es un problema de nosotros. Si tenemos pobreza no es un problema de los dioses, es un problema que nosotros hemos creado condiciones de la pobreza. En términos de hoy podríamos decir, la inequidad de América Latina, la violencia en Colombia, etcétera, no es un problema de que mala suerte, ni de que Dios nos olvidó, ni de que estamos destinados o que estamos condenados, no.
Si la pobreza que hay en América Latina es algo que nosotros mismos hemos construido, la inequidad en América Latina nosotros mismos la hemos construido, la calidad educativa que hay en América Latina nosotros mismos la hemos construido. Pero por esa misma razón la podemos cambiar. Podemos tener la mejor educación del mundo si queremos. Podemos tener las sociedades más equitativas del mundo porque tenemos todos los recursos, el espacio, tenemos todo para hacer las sociedades más equitativas del mundo si queremos. No hay destino. Ese fue el primer aprendizaje que tuvieron los griegos para comenzar a recorrer el camino de la democracia. En el próximo episodio, Bernardo Toro va a contar el principio de autofundación, que nos habla de la forma en que las personas que vivimos, cumplimos y protegemos las leyes y las normas, somos también quienes las creamos y las transformamos. Acompáñanos en este viaje sonoro. Esto fue Surrealismo, un podcast de Fundación Avina.